Eskerrik asko etortzeagatik. Os hemos convocado a esta rueda de prensa, los trabajadores de las ITVs de Urnieta e Irún, para explicar desde nuestra perspectiva cómo está la situación actual del conflicto. También queremos explicar públicamente la postura de los trabajadores respecto del ultimátum que la empresa nos ha dado el día 10 del 3 del 2010 y explicar en lo que podamos lo relacionado con la sentencia del Supremo que afecta a las ITVs y la postura de los trabajadores sobre la misma, además de atender cualquier pregunta que podamos contestar. Antes de esto, decir, el conflicto cumple hoy 98 días. Afecta a 61 trabajadores de las ITVs de Urnieta e Irún, pertenecientes estas a la empresa TÜV Rheinland, en régimen de concesión administrativa del Gobierno vasco, su Departamento de Industria, concesión concedida por un periodo de 30 años y ampliable hasta 99 años en periodos de 10 años. Queremos explicar primero los trabajadores qué es lo que reivindicamos en este conflicto. ¿Qué es lo que reivindicamos en este conflicto? Y los trabajadores, las principales reivindicaciones de los trabajadores en este conflicto han sido las siguientes. Una equiparación de las categorías de ambos centros, por entender que en el año 2007 hemos pactado que eso tenía que estar solucionado. Esto afectaría a 13 trabajadores de los 63 y entendemos que eso tenía que estar solucionado y como no ha estado, pues entendemos que es un incumplimiento de un pacto anterior. Luego hemos querido hacer una valoración de categorías, sobre todo del personal administrativo, que es un colectivo de mujeres, importante este dato, y esto afectaría a 11 personas. Para el resto de los trabajadores, por supuesto, pactar los incrementos retributivos tanto del año 2009 como del año 2010 e incluso el 2011 y todas nuestras condiciones laborales, porque como luego ya veremos por el tema de la sentencia, necesitamos tener todas nuestras condiciones laborales, las que tenemos ya hoy en día y las que podamos pactar, recogidas en un texto como instrumento de trabajo, y aquí vendría pues lo que son jornada, vacaciones y creación de mecanismos, como puede ser una comisión paritaria, que resuelvan realmente los problemas que tenemos y puedan acordar mejoras tanto en la calidad del servicio como en el funcionamiento del mismo. Y, por supuesto, respetando los acuerdos anteriores. En la última reunión que mantuvimos con la empresa el día 10 del 3 del 2010, la empresa vino con un planteamiento de una propuesta de una semana, recordar que es una propuesta de una semana, y en la propuesta expone que sobre nuestras reivindicaciones habla que está dispuesta a conceder las equiparaciones. Aquí entendemos que ellos le llaman incumplimiento, nosotros llamamos incumplimiento y ellos llaman que nos concede. Eso para nosotros era solucionar el problema y ya nos valía para seguir hacia adelante. Con efecto, nos plantean también que con efecto, a partir de la desconvocatoria de la huelga, se procedería a la revisión del salario del personal administrativo, siempre con una diferencia porcentual de un 10% con respecto al salario de los mecánicos. Y hay que recordar que el personal administrativo en su totalidad son mujeres y en el caso de los mecánicos inspectores, en su totalidad son hombres. Es una regla que, bueno, no estamos de acuerdo con ella, pero como era mejorar, entendemos que si es con fecha 1 de enero del año 2009, estábamos dispuestos a
aceptarla. En principio, para el texto, importantísimo para nosotros como instrumento de trabajo, para llegar a un acuerdo, plantean que con efectos de la desconvocatoria de la huelga se plantearía un periodo de 4 meses para poder llegar a un acuerdo con el texto. Nosotros, recordad que el día 14 de enero del año 2010 le planteamos un texto de acuerdo a la empresa, lo tiene completo, estamos esperando a día de la respuesta y salvo los incrementos retributivos, en el resto entendíamos que no tenía por qué haber mayor problema con eso. Bien, ante esto, los trabajadores reunidos en asamblea el 12 del 3 de 2010, por unanimidad, hemos decidido rechazar la propuesta. La consideramos una provocación, por cuanto es una propuesta peor que la expresada en la reunión anterior, del día 8 de febrero, y además viene acompañada de una amenaza de retirada de la misma en el plazo de una semana, plazo que acabaría mañana miércoles. Bueno, ante esto tenemos que decir que después de escuchar las declaraciones públicas de la empresa, y voy a reproducir algunas de ellas en varios medios, la empresa dice: esto es una huelga política, no hay razones para haberla convocado. Las ITV del País Vasco gozan de un 20% más que el resto de los trabajadores del Estado. Dice que nuestras peticiones han cambiado durante la huelga. Que la empresa tenía beneficios y si concedemos lo que piden los trabajadores al 100%, en 1 o 2 años entrarían pérdidas. La empresa no entiende cómo se ha podido llegar a una situación como esta. Dice también que los trabajadores no hemos atendido a unos razonamientos lógicos, que la huelga no obedece a los motivos por los cuales se convoca, que los trabajadores, las 6 primeras reuniones, se han levantado aconsejados por su propio sindicato. Por eso la negociación no ha llegado a buen término. Y que por primera vez el día 14 de enero la empresa supo lo que los trabajadores solicitaban. Que el salario de sus inspectores es de unos 28.000 euros de media anuales. Que la huelga se terminaría también por un ejercicio de sensatez por parte de la plantilla. Que somos el colectivo que más gana y menos trabaja de sus trabajadores en el resto del Estado. Y también ha dicho que Industria ha dicho que las ITVs están a un 60% de su capacidad y de su productividad. Bueno, si nosotros entramos en esta provocación, entendemos que los trabajadores poco le vamos a aportar para la solución de este conflicto.